Arrastré los pies al salir de la habitación, y sentí un escalofrío que erizó cada vello de mi nuca mientras la puerta se cerraba con un golpe sordo. No sé qué me despertó primero: el crujido leve en el piso o la sombra que se deslizó fuera del filo de la linterna. Desde aquel instante, comprendí que no estaba solo. Algo acechaba en la penumbra, y esta vez no huiría. El aire olía a humedad rancia y a un perfume indefinible, como si alguien hubiera vertido una esencia putrefacta en cada rincón. Temblé al notar mi aliento transformarse en vapor visible, pero no hacía suficiente frío para producirlo. Algo había cambiado en la casa aquella noche. Caminé hacia el pasillo, donde los cuadros se inclinaban ligeramente hacia atrás, como si huyeran de una mirada invisible. Me detuve frente al espejo al final del corredor. Mi reflejo mostraba pupilas dilatadas y un temblor en el labio inferior que no reconocía como propio. Avancé con cautela, sujetando la linterna con fuerza. Cada paso resonaba en un eco denso que me devolvía un silencio inhumano, y fue entonces cuando escuché el susurro. Apenas un murmullo, pero venía de todos lados. ¿Me ves? Giré en redondo, atento a cualquier movimiento, pero no encontré nada más que la oscuridad. Un frío punzante orbó mis tobillos, y sentí como si unas manos heladas frotaran mis pies. Retrocedí de golpe. No, no estoy soñando, me repetí mientras el murmullo se convertía en un lamento largo y lastimero, ajeno a toda lógica. Recordé entonces el sótano, un hueco ahogado en tinieblas que había evitado desde que nos mudamos. Siempre presentí que bajo esas tablas carcomidas se escondía algo que no quería ser descubierto. Pero el grito que resonó un instante después, gutural y cercano, me obligó a girar el pomo. Una ráfaga de aire caliente salió de la escalera y me envolvió en un abrazo sofocante. Di un paso atrás, pero algo tiró de mi pie derecho, obligándome a perder el equilibrio. Me sujeté con toda mi fuerza a la barandilla mientras intentaba recordar cómo había llegado a este punto, incapaz de resistirme. Decidí bajar. Cada escalón rechinaba como si jaras huesos, y la linterna apenas rasgaba la negrura. Al llegar al último escalón, la luz titiló y se apagó por un segundo. En ese instante de ceguera, creí escuchar un aliento frío en mi cuello. El corazón me estalló el pecho y volví a encender la linterna con las manos temblorosas. Entonces la vi. Una figura encapuchada, de rostro cubierto por sombras vivas, apenas distinguible tras una cortina de neblina que brotaba del suelo. Su forma era inhumana, como un remolino de oscuridad compactada. «No debiste venir», dijo con voz de cañería vieja, arrastrando las palabras. El sonido vibraba dentro de mi cráneo. Quise huir, pero mis piernas se negaron a obedecer. Un frío mortal subió por mi espalda. El ente alzó un brazo delgado, y las tablas bajo mis pies crujieron con fuerza, como si fuera su voluntad. Una ráfaga de olores de tierra mojada y carne rancia golpeó mi nariz, y vi por primera vez sus ojos, dos pozos brillantes, color rojo óxido, que me tragaban sin misericordia. Quise gritar, pero mi voz murió en un suspiro. Intenté retroceder, tropecé y caí de rodillas. Una sombra pasó por mi costado, y sentí como si algo invisible rozara mi mejilla, dejando tras de sí una hilera de pisadas gélidas. Recordé entonces las historias que leí de niño, relatos de presencias que anclan susurros al oído, que juegan con tu cordura hasta que ya no eres más que un reflejo roto. Pero nunca imaginé que viviría uno de esos terrores en carne propia. El ente alzó ambas manos y un susurro coral surgió del sótano, como un canto funerario. Las paredes se estremecieron, y un frío me caló los huesos. Cerré los ojos, deseando despertar, pero al abrirlos las llamas de la linterna proyectaban la silueta extendida de los dedos de la criatura por toda la pared, larga, torcida y viva. De repente, el suelo cedió un fragmento de baldosas rotas y vi de pronto un pozo de materia informe, moviéndose en un remolino oscuro. Un murmullo crepitante salió de allí, reclamando mi presencia. Sentí como mi conciencia se desvanecía mientras un gélido susurro suscitaba mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve de rodillas, balanceándome entre el terror y la fascinación, antes de que la linterna, de un parpadeo final, se apagara dejando todo en un negro absoluto. Un golpe seco resonó detrás de mí. Alguien cerró la trampilla del sótano. Y entonces, en la oscuridad, escuché mi propia respiración acelerar, junto con un nuevo latido. Un pulso extraño,
ajeno, que palpitaba en mi oído. Algo había entrado conmigo a la casa, y no estaba dispuesto a dejarme ir. Entré al salón con los ojos aún nublados por la tensión, y descubrí que el aire se había vuelto más denso, casi pastoso, como si respirara a través de un velo húmedo. En el centro de la estancia, la mesa estaba dispuesta con todo orden, pero al acercarme noté que los objetos habían cambiado de lugar. El cenicero, las llaves y mi vieja taza de café formaban ahora un triángulo preciso, como un símbolo ritual que no había dibujado. Un escalofrío me recorrió de punta a punta al reconocer un único rastro, unas diminutas huellas de polvo oscuro, apenas visibles, que cruzaban el piso desde el pasillo hacia la cocina. El murmullo volvió a colarse por las rendijas de la casa. «Estoy aquí». Pero ya no era un susurro lejano, sino un eco ominoso que parecía brotar de la misma madera de las paredes y rebota en mis oídos. Sujeté la linterna con una mano, mientras la otra temblaba al rozar la barandilla. Quise encender las luces principales, pero al pulsar el interruptor, se iluminó apenas una bombilla tenue, que parpadeó 4 veces antes de desvanecerse. La penumbra me obligó a avanzar a tientas, y en el umbral de la cocina encontré un mensaje garabateado sobre la encimera con la ceniza de mi cigarro. «No me ignores». El corazón me palpitó con fuerza. Sin pensarlo, cogí el papel con la ceniza. Al contacto, un frío cortante se hundió en mi palma. Miré en derredor y hallé la ventana abierta, a pesar de que la había cerrado la noche anterior. Afuera, un viento glacial agitaba las ramas, proyectando sombras danzantes que parecían alargarse como manos en busca de algo vivo. Era absurdo, pero tuve la certeza de que ese aliento helado no procedía del exterior, sino de un aliento que llevaba hora y media conmigo dentro de la casa. Retiré la mirada de la ventana cuando algo metálico golpeó la nevera con un estrépito seco. Di un respingo y apunté con la linterna. El imán que solía sujetar mi lista de compras yacía en el suelo, girando sobre sí mismo como un péndulo. Entonces lo vi. La silueta de una mano alargada, que apareció y desapareció tras el mueble, estirando los dedos como si tanteara el espacio en busca de mi carne. Retrocedí un par de pasos, tropecé con una silla y apenas pude contener un grito. En ese instante, sentí un susurro frío cerca de mi oído izquierdo. «Vendré por ti». Me cubrí los oídos con ambas manos y parpadeé, intentando distinguir si lo había imaginado. Pero allí, grabada en el metal del refrigerador, apareció una frase nueva, como escrita por un puño invisible con sal gruesa. «Tú me llamaste». Letra a letra, la sal se desmenuzó bajo mis dedos, dejando caer un polvo blanquecino que olía a ozono y a miedo puro. La presión en mi pecho era insoportable, y sentí ganas de huir, de abandonar todo y escapar de aquel lugar maldito. En mi afán por salir, choqué contra una mesa baja y derramé un vaso de agua que se filtró por la alfombra, formando un charco oscuro. El líquido se escurrió hasta mezclarse con el polvo que había debajo, y al mirar con atención, descubrí diminutos reflejos rojizos en la mezcla, como si unas partículas de sangre se hubieran deslizado entre mis dedos. Un sudor frío recorrió mi frente. Intenté encender el móvil para llamar, pero la pantalla solo mostró una línea ondulante, como un latido errático, y luego se apagó. La casa pareció reírse. Un crujido agudo resonó sobre mi cabeza, y al alzar la vista vi que el marco de la puerta se torcía con un gemido de madera viviente. Una raja perdida en el dintel emitía un tenue resplandor que no lograba calentar la estancia, sino que la envolvía en un aura enfermiza, verdosa, como un mal presagio al acecho. Recordé algo de niño. Mi abuela decía que las grietas en las paredes eran bocas dormidas de aquello que habitaba otros mundos. Lo pronunció en un tono de advertencia, y ahora yo lo comprendía. Algo había despertado tras esa rendija. Me atrapó la necesidad imperiosa de buscar ayuda, pero recordé que nadie más podía verme ni oírme. Mis llamadas al exterior solo habían rebotado en un silencio mecánico, como si la línea fuera un pasaje sellado. Me quedé de pie, inmóvil, temblando mientras la linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que se retorcían y se multiplicaban. Y entonces, en la penumbra, una voz más nítida, envolvente, me llamó por mi nombre completo. Fue un murmullo que brotó de todos los rincones al mismo tiempo, como un coro burlón. «Carlos Medina, despierta». Sabía que nadie podía conocerme tan bien, ni la policía, ni un amigo,
ni mi propia madre. Solo aquel ente que se alimentaba de mis miedos. El silencio siguiente fue tan absoluto que pude escuchar, por primera vez, el latido de mi propia sangre. Di un paso hacia atrás y pisé algo crujiente. Fragmentos de un espejo roto que no recordaba haber estado allí. Al mirar mis pies, vi mi rostro reflejado en las diminutas astillas, fragmentado, desarticulado, con los ojos inundados en pánico. Y fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Junto a mi reflejo, un par de ojos rojos me observaban desde otro pedazo de espejo amontonado en el suelo. Me quedé petrificado, con el aliento contenido. La figura surgió de la oscuridad, tan cercana que pude sentir su aliento helado al agitar el aire entre los cristales rotos. «No debes salir, no hasta que yo lo permita», susurró, alargando las palabras como un temblor bajo la piel. Tras eso, el estruendo de un golpe seco retumbó en la puerta principal, como si alguien intentara entrar desde el exterior. Contuvo mi aliento y corrí hacia la ventana. Afuera no había nadie, solo un jardín inmóvil bajo la luna. Pero sobre el césped, una huella oscura y mojada se marcaba con claridad, señalando hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras la cortina se agitaba sin un soplo de viento. Y supe que la frontera entre lo real y lo imaginario ya no existía. El ente había cruzado el umbral, y ahora jugaba conmigo a las reglas de la noche. ¿Quién daría el siguiente paso? ¿Yo o aquello que me acecha? Abrí los ojos de golpe con la respiración entrecortada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero en mi mente el tiempo se había estrellado contra un muro de pavor. Antes de levantarme sentí, de nuevo, un aliento helado en la nuca, como si unas costillas invisibles hubieran rozado mi cuello. Di un giro lento. La habitación estaba intacta, pero en el suelo, a la sombra de la cama, vi un charco negro que antes no existía. Me acerqué con cautela. Al iluminarlo con la linterna, advertí que se ondulaba como un líquido vivo persiguiendo el haz de luz. Intenté convencerme de que era la humedad, un espejo de aceite derramado en otra vida, pero al extender la mano para tocarlo, sentí un tirón seco que me obligó a retroceder de un salto. Como un espejismo, la mancha se contrajo, y el suelo cedió un gemido profundo. Un crujido resonó tras de mí. Al volver la vista descubrí que la puerta de la habitación, que yo había dejado abierta para sentirme menos atrapado, estaba ahora completamente cerrada, con un cerrojo antiguo que antes no existía. Mi pulso estalló contra mi garganta. Tomé aire con brusquedad y presioné el ojo de la cerradura. Por un instante vi, al otro lado, la silueta encapuchada que había dejado atrás. Me retiré. Sus dedos alargados arañaban con lentitud la madera, hundiéndose como raíces vivas. Golpeé la puerta con fuerza, pero mi eco rebotaba en un abismo de silencio, sin un quejido de respuesta. La atmósfera se comprimió y el murmullo resurgió, esta vez modulando mi nombre en un eco ronco. «Carlos». Las sábanas se me enredaron en los pies y caí al suelo con un golpe sordo. Mi linterna rodó y se apagó. La oscuridad, más densa que nunca, se convirtió en una boca hambrienta. Alcancé el móvil temblando. La pantalla se iluminó con un brillo enfermizo y apareció un mensaje en mayúsculas temblorosas. «No escaparás». El fondo de la pantalla se inundó de humo gris. En ese instante, una voz gutural susurró al otro lado de la línea. «Te veo. Lo siento por ti». Mi grito se perdió en la nada. Al incorporarme, mi espalda rozó algo punzante. Era la pata de una silla rota que no recordaba haber llevado junto a la cama. La arrastré hasta la puerta y traté de forzarla, pero cedió ante mis empujones con un chirrido metálico. Con un impulso desesperado, conseguí abrirla, aunque la bisagra se desprendió y cayó al suelo con un estruendo. Atravesé el pasillo sin atreverme a encender la luz. Las paredes parecían respirar, ondulándose como piel viva. Llegué al recibidor y percibí un olor fuerte, a ozono y carne recalentada. En el suelo, un charco de ceniza formaba un camino hasta la escalera. Lo seguí con la linterna en alto, cruzando el umbral del comedor, donde encontré la mesa de desayuno colocada con perfección quirúrgica, 3 tazas alineadas, cada una vertiendo un líquido oscuro que goteaba lentamente. Cuando me agaché a mirar, vi que era algo parecido a sangre diluida. Un gruñido grave brotó del sótano, retumbando en la madera. Me estremecí, sin saber por qué. Bajé de nuevo los escalones, temiendo que algo, o alguien, tirara de mí hacia atrás y dudaba.
Al llegar al centro del sótano, la linterna iluminó un símbolo trazado en el suelo con ceniza y fragmentos de espejo, una estrella de 5 puntas invertida, punzante, cuyos vértices parecían agujas dispuestas a pinchar el aire. Mi estómago se revolvió al reconocer las huellas de mis pies dentro del contorno, como si alguien me hubiera invitado a participar en un rito. La sensación de ser observado se intensificó cuando alcé la vista. En la penumbra, sobre mí, flotaban varios reflejos distorsionados, como si docenas de espejos rotos estuvieran suspendidos en el aire, mostrando mi rostro en fragmentos. Cada fragmento tenía una expresión distinta: temor, furia, desprecio, y uno solo mostraba una mirada completamente vacía, sin vida. Sentí un vértigo tremendo y di un paso atrás, pero mis botas resbalaron en la ceniza, y caí de bruces contra el símbolo. Un escalofrío recorrió mi columna y un susurro coral, más nítido que nunca, vibró en mis oídos. ¿Has venido tú? Y también yo. Caí en la cuenta de que la ceniza era polvo de esos espejos rotos que recogí en el salón. El ente había estado acumulando fragmentos de mí para invocarme aquí. Con un sollozo ahogado, me incorporé y corrí hacia la escalera. Sin embargo, mis pies se internaron en un charco de sangre reseca que no vi antes y un dolor punzante se incrustó en mi talón, como si una aguja penetrara mi carne. Tragué saliva, ignoré el dolor y subí a trompicones. Al llegar al rellano, la luz del pasillo parpadeó. Por un segundo, todo se iluminó. Pude ver la silueta de la criatura, apoyada contra la pared opuesta, con la capucha echada hacia atrás, dejando entrever un rostro oscuro, como tallado en sombra. Tenía los ojos cerrados, pero debajo de los párpados finos se marcaban 2 puntos rojos, pulsantes. Una risa hueca escapó de sus labios sin moverlos, y luego el interruptor falló y la casona quedó a merced de una negrura absoluta. Ya no sabía si corría hacia la salida o solo caía en un sueño febril. Solo sé que la puerta principal, que antes insistía en no abrirse, estaba ahora abierta de par en par. Más allá, la luna asomaba pálida tras un velo de nubes. Respiré con desesperación y avancé un pie fuera del umbral. Y entonces la tierra debajo de mí tembló, derrumbando el pórtico y cerrando el paso con escombros. Quedé atrapado entre la casa y la noche. Fue en ese instante, en el que mi pecho explotó de pánico, cuando comprendí que el ente no me había perseguido hasta allí. Él era el que sostenía el umbral, decidió que no podría salir, y lo peor, es que disfrutaba viéndome intentar hacerlo. Sentí un temblor en los escombros que me rodeaban, como si la casa respirara con vida propia, palpitando bajo mis pies. El aire se espesaba, pesado, casi gomoso, y cada inspiración era un suplicio. Di un paso hacia atrás y mi talón herido cedió, hundiéndose en el polvo y la ceniza. Un siseo agudo brotó de entre las piedras caídas, y comprendí, con un golpe helado en el pecho, que el ente no solo controlaba la casa era una extensión de su voluntad. Con un mimo sobrehumano, apartó un ladrillo polvoriento y me ofreció un resquicio apenas lo bastante ancho para deslizarme. Un alivio fugaz se coló en mi mente, pero al acercarme, noté que el hueco era una boca con muros tallados en símbolos retorcidos, brillando con un fulgor enfermizo. Una voz cavernosa murmuró desde el interior: «Cruza, si te atreves». Sabía que al traspasar ese umbral no habría retorno, pero quedarse era entregarse a la locura. Reuní el valor y me arrastré dentro. El túnel se inclinaba hacia abajo, empapado en sombras que galopaban con cada paso. Noté la humedad chocar contra mis botas, sintiendo como se empapaban de un líquido viscoso, caliente, que olía a hierro oxidado. Cada metro recorría un laberinto de pasadizos que pulsaban y latían, como venas subterráneas de un cuerpo descompuesto. Una risa baja me persiguió, retorcida, alejándose y volviendo, burlándose de mi temor. El suelo dio un brinco y perdí el equilibrio, cayendo de bruces contra una superficie dura. Al incorporarme, mis manos rozaron un hueso largo, desnudo. Lo levanté con horror. No era propiamente un hueso humano ni animal, sino una suerte de espiral ósea con verrugas que rezumaban un líquido amarillento. Lo arrojé lejos, y el sonido del impacto rebotó en un eco interminable que me heló la sangre. Avancé con la linterna temblando en la mano, y la luz rebotó en algo más. Un espejo alto, de marco negro y astillado, colocado al fondo como un portal. En su superficie,
No vi mi reflejo, sino el pasillo tras de mí. El recibidor, iluminado apenas por un halo rojizo, con la figura encapuchada de espaldas, mirando hacia el espejo. Extendió un brazo y dejó caer algo brillante al suelo. Un cristal diminuto. Una astilla más. Luego se giró despacio, y sentí el golpe de su mirada antes de que el reflejo desapareciera. La linterna titiló y la habitación se inundó en un tono rojo sanguíneo. Me acerqué al espejo con cautela. Al posar la mano en el vidrio, noté que estaba tibio, casi palpitante. Una ráfaga de susurros me zarandeó. «Apriétame, entra». Mi mente luchó contra la locura. ¿Era una invitación o una trampa? Un sudor frío anegó mi frente mientras notaba que la niebla en el suelo, que ascendía hacia el espejo, tomaba forma humana, recreando mi propia silueta. «Soy tú, y también él», dijo la voz de mi doble, entrecortada, arrastrada. El vidrio se onduló como agua al ser tocada, y sentí un tirón en el pecho, como si un imán oculto intentara arrancar mi corazón. Retrocedí, pero mis pies se hundieron en un charco negruzco que se extendía por el suelo. Intenté alzar el pie y succionó mi bota con fuerza, inmovilizándome. El doble se acercó por dentro del espejo, separándose de su reflejo, y sus labios se curvaron en una sonrisa de crueldad. «Si no lo haces tú, lo haré yo por ti». Con un movimiento brutal, empujó contra el espejo. El vidrio crujió y se curvó como una piel elástica, liberando un chorro de niebla oscura que me envolvió. Grité cuando un latigazo de dolor cruzó mi espalda y vi, frente a mí, la grieta agrandarse en 1000 fragmentos, transformando el túnel en un engranaje de cristal roto. Aceleré el pulso. El golpe de pánico me impulsó a intentar arrancarme del charco. Con un esfuerzo monumental me solté y corrí hacia la salida del túnel, llevándome por delante un montón de ceniza. Detrás de mí sentí el rugido de la nada, un estruendo atronador y húmedo, como miles de susurros agónicos chisporroteando en el aire. El reflejo del espejo se fracturó definitivamente y un torrente de niebla y fragmentos de cristal brotó hacia afuera. Emergí del túnel con tosidos y jadeos, cubierto de polvo oscuro y gotas de un líquido indecible. El recibidor frente a mí estaba irreconocible. Las paredes goteaban un tejido vivo, formando carne palpitante sobre el yeso. La puerta principal, reducida a astillas, dejó pasar la luna llena, que ahora ardía anaranjada en el cielo. Un silencio absoluto me envolvió. Cada músculo me dolía, y mi corazón latía con la urgencia de 1000 martillos. Intenté dar un paso, pero me detuve al escuchar un crujido detrás de mí. Me giré y vi la figura encapuchada de pie, muy cerca, a apenas un suspiro. Sin capucha ya. Su rostro era una masa informe de carne impresa con mis rasgos, como un molde de mi propio miedo. «Hasta aquí llegaste», murmuró con voz quebrada y múltiple. Extendió los brazos y me rodeó con una niebla que olía a mi propia memoria. Sentí su aliento como un invierno bajo mis costillas y comprendí que mi mente, mi cuerpo y mi historia entera estaban en sus manos. El mundo a mi alrededor dio una vuelta y mi perspectiva se deslizó hacia el suelo. Caí de rodillas y suplicó en un susurro. «Eres parte de mí, y yo de ti. No hay escape para ninguno de los dos». Un torrente de dolor y confusión me invadió, y mientras mi visión se nublaba, solo pude pensar en una cosa. Si existiera un atisbo de sanidad en mí, debía encontrar la forma de romper ese espejo interno, antes de que desapareciera por completo bajo la sombra del ente. Entonces, todo se tornó negro. Desperté con un jadeo sordo, como si acabara de emerger de un profundo naufragio, y mi vista tardó en enfocar la habitación. Un inquietante resplandor verdoso emanaba de las grietas en las paredes, hilando líneas retorcidas que vibraban suavemente. El aire olía a tierra mojada, a hierba podrida y a algo más, un aroma dulce y metálico que me subió por la garganta. Intenté mover un brazo, pero mis músculos respondían con lentitud. Al girar la cabeza, noté que mis ropas estaban cubiertas de un musgo oscuro que palpitaba, adherido a mí como si creciera en mi piel. El terror se encendió en mi pecho. No solo la casa vivía, sino que me había reclamado como parte de su ser. Me incorporé de un brinco y apoyé la linterna en la mesita. La línea de tiempo se desdibujaba. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo único claro era que debía salir de allí antes de que la criatura completara su fusión conmigo.
Saqué el móvil y vi un mensaje incongruente. Tu corazón late entre estas paredes. El fondo de la pantalla mostraba mi ubicación en un mapa, que titilaba con un punto rojo donde debía estar, el sótano. Un gruñido gutural retumbó bajo mis pies. El suelo tembló, y una fisura se abrió bajo la mesa, dejando asomar raíces negras y carnosas que crujían. Respiré hondo y retrocedí hasta la puerta. Al tocar el picaporte, mis dedos se hundieron en una sustancia viscosa, caliente y palpitante, como si la madera misma latiera con dolor. Tiré con todas mis fuerzas, pero la puerta cedió lentamente, arrastrándome de nuevo hacia el pasillo. El corredor se había transformado en un túnel vivo. El yeso se había derretido en láminas y colgaba como gelatina, y de las paredes brotaban manos pequeñas y retorcidas, buscando rasgar la tela de mis pantalones, mis brazos, mi rostro. Avancé tambaleante, apartándolas con tirones que arrancaban restos pegajosos. Cada paso retumbaba en mi cráneo, como si un martillo golpeara mi cráneo desde dentro. En el umbral del salón, la linterna parpadeó y proyectó sombras danzantes de algo que se deslizaba por el suelo. Era mi sombra, pero deformada, alargada, con dedos infinitos y una cabeza encorvada que avanzaba sin mí. Me sobresalté y caí de espaldas, rodando hasta chocar contra el respaldo del sofá. Al incorporarme, vi que en la pantalla del televisor, que nunca había estado encendido, ahora se reproducía un vídeo grabado hacía solo unos minutos. Yo, de pie en el pasillo, mirando la pared, con la respiración agitada. Pero al fondo, apenas visible, la silueta encapuchada me susurraba al oído, tan cerca que pude distinguir el vaho que brotaba de su boca torcida. El vídeo se pausó y apareció un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre reseca. Acepta tu lugar. Un susurro salió de los altavoces. Acepta, o perece. El terror me clavó a la alfombra. Sentí hormigueo en los tobillos. Al mirar, descubrí que las manos surgidas de la alfombra me retenían con fuerza, como raíces que se enroscaban para absorber mi calor. Forcejeé, retorcí el cuerpo, pero era inútil. La tela se humedecía, volviéndose pesada y pegajosa, y mi respiración se volvió un jadeo lastimoso. Entonces, un crujido sobre mi hombro me alertó. La criatura estaba detrás de mí, al acecho. Podía sentir su aliento gélido en la nuca. Un viento frío recorrió mis orejas y escuché un murmullo quebrado. Renuncia, déjate consumir. Lo que quedaba de mi voluntad levantó un grito ahogado. Con un esfuerzo supremo, di un giro rápido, liberé un brazo y saqué la linterna como quien empuña un puñal. La apunté directamente a su cara, pero no vi nada, solo una neblina que irradiaba un fulgor sombrío. En un arranque de desesperación, golpeé el suelo con la linterna, rompí una tabla y logré desprender un trozo afilado de madera. Me incorporé mientras las manos de la alfombra me soltaban de un tirón. Un charco de líquido oscuro se abrió bajo mis pies. Levanté la madera y corrí hacia el sótano. Si el monstruo quería mi rendición, allí podría detenerlo, pensaba con un destello de cordura. Las escaleras crujieron y cada peldaño estaba cubierto por un velo de musgo que se retorcía, impidiendo el avance. Sentí unos dedos fríos rozar mi tobillo, pero pisé con fuerza y seguí bajando. Al pisar el último escalón, la linterna se apagó por completo y quedé sumido en una oscuridad total. Sentí como algo me rodeaba, como si una mano gigantesca me hubiera atrapado por el pecho. Un murmullo coral surgió a mi alrededor, pronunciando mi nombre en eco. Carlos. 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 Un centelleo rojo iluminó por un instante el sótano. Pude ver la estrella invertida de ceniza en el suelo, rodeada de fragmentos de espejo. En el centro, el ente alzaba la palma abierta, y la ceniza temblaba, como si el símbolo cobrara vida. Con la madera en alto, avancé a tientas hasta el círculo. Un segundo destello me reveló su rostro. Ya no era humano, sino una malla de venas negras y grietas luminosas, con dos cuencas vacías de donde manaba un humo gris. Me miró sin parpadear y, con voz múltiple, pronunció: «Aquí es donde perteneces». Un grito desgarrado brotó de mi garganta. Con un impulso instintivo, hundí el trozo de madera en el centro de la estrella. La ceniza se levantó en una nube y los fragmentos de espejo estallaron en 1000 destellos. Un estruendo de 1000 voces rotas retumbó y las grietas en las paredes comenzaron a chisporrotear. Sentí un tirón en mi pecho,
como si algo tratara de extraer mi esencia, pero impartí toda mi fuerza en el puñetazo. La madera crujió y un rayo de luz blanca emergió de la estrella, cegándome. Caí de rodillas mientras el sótano temblaba y las raíces negras se replegaban. Un grito agonizante me llenó los oídos, y luego, todo se aquietó de golpe. La puerta del sótano cedió y la linterna se encendió de nuevo con un clic suave. El corazón me latía con furia mientras me incorporaba. El sótano estaba en silencio, vacío, sin rastro de la criatura ni de su presencia, al menos a simple vista. Exhausto, apoyé la frente en la pared húmeda y cerré los ojos, tratando de asimilar lo ocurrido. Pero algo en mi bolsillo vibró. El móvil mostraba un último mensaje, marcado como no leído. Con manos temblorosas lo saqué y leí solo una palabra: gracias. Solté un sollozo tembloroso. Tal vez había ganado una batalla, o tal vez solo había pintado de blanco la superficie de la pesadilla, ignorando su raíz más profunda. Me apoyé en la escalera, intentando calmar mi respiración. El aire olía ahora a resina y promesas rotas. No sabía si el monstruo había desaparecido para siempre o solo se ocultaba, a la espera de un nuevo momento de debilidad. Me pregunté si la realidad misma había cambiado, si las luces volverían a encenderse y si mi mente recuperaría su cordura. Pero al mirar la linterna, vi una nota grabada en su carcasa: hasta que te apague. Y supe entonces, con un puñal de certeza helada, que el ente vivirá cada vez que encienda ese haz de luz, y que, mientras esté con vida, mi lucha apenas ha comenzado. El sótano exhaló un susurro final: nos volveremos a ver. Mi sombra en el pasillo alcanzó a moverse sin mí. Me desperté en la penumbra del pasillo, sudoroso y con la garganta seca, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor de guerra. El suelo bajo mis pies ya no crujía ni goteaba, estaba sorprendentemente seco, casi limpio. Pero un escalofrío me recorrió cuando vi mi propia sombra proyectada en la pared, moviéndose sin que yo lo hiciera. Sus contornos eran imprecisos, como si flotara ligeramente, y sus dedos se estiraban en garras que arañaban el aire. Alcé lentamente la linterna, dispuesta a encenderla, y entonces noté algo. Mi mano temblorosa no sostenía la linterna, sino un viejo espejo de bolsillo, cuyas diminutas astillas de cristal reflejaban mi rostro cansado. Di un paso atrás y dejé caer el espejo con un golpe seco. La sombra retrocedió un instante. Luego, con un movimiento espasmódico, se incorporó, alzando un brazo espectral para señalar hacia una puerta que antes no existía. Al final del corredor, un dintel tallado en madera oscilaba tenuemente, como si respirase. Una bruma verdosa emanaba de su interior y un sonido como de campanas rotas vibraba tras ella. El pánico me empujó hacia adelante. Deseaba huir, pero mis pies parecían pegados al suelo. Respiré hondo y avancé con cautela. Mi linterna seguía en la mesita junto a la puerta de la habitación, y cada paso que daba hacia ella alargaba la sombra en mis talones, convirtiendo mis pies en garras retorcidas. Al llegar al umbral, alcé la linterna y la encendí. El haz de luz fue débil, parpadeante, pero suficiente para mostrarme un pasillo que no conocía. Las paredes estaban cubiertas de espejos agrietados, cada uno de ellos reflejando un fragmento diferente de la casa, excepto uno. En el único espejo intacto, colgado al fondo, vi mi reflejo tal cual, agotado, herido, con la ropa raída y el musgo seco adherido a la piel. Pero detrás de mí, tras mi hombro derecho, había otra figura, la silueta encapuchada, con la cara oculta, un brazo alzado como invitándome a avanzar. Mi pulso estalló y, por un impulso que no sé de dónde surgió, caminé hacia ese espejo. Cada paso reverberaba en un murmullo de voces susurrantes, palabras incomprensibles que se filtraban por mis oídos como agua turbia. Cuando estuve frente al espejo, contuve la respiración. Extendí la linterna hacia mí, iluminando mi rostro y el del ente al fondo. Bajo la luz, descubrí que la figura llevaba en la mano algo diminuto y brillante, una llave oxidada. De pronto, el espejo tembló como si latiera, y la superficie comenzó a ondular. Como si fuera agua, se separó en dos mitades, abriendo un pasaje oscuro más allá del marco. Un viento gélido me golpeó el rostro, trayendo consigo un susurro que reconozco muy bien. Sigue, o te quedas aquí para siempre. Algo en mi mente se quebró.
Su voz había abierto un resquicio de esperanza. Quizá, pensaba, ese pasaje fuese una salida distinta, un refugio, el fin de la pesadilla. Sin pensarlo, di un paso adelante. La sombra retrocedió y apagó la linterna con un gesto imperceptible de su mano. La luz se esfumó dejando solo el resplandor verdoso que emanaba de los espejos rotos. Caí al suelo, aturdido, y vi cómo las grietas en las paredes se abrían, liberando trozos de espejo que flotaban en el aire y giraban como cuchillas diminutas. Oí mi nombre en un coro de voces distorsionadas. «Carlos, abre los ojos». Me incorporé a tientas, buscando la linterna que ya no estaba en mis manos. Con las palmas apoyadas contra el marco del espejo, noté que la madera vibraba con una cadencia rítmica, como un corazón oscuro. Alcé la vista y la silueta encapuchada se desvaneció dentro del propio vidrio, hundiéndose en la negrura del pasaje. Un segundo después, vi una figura pálida al otro lado. Mi reflejo, pero despojado de toda humanidad, con agujas clavadas en la piel y los ojos rojos llenos de furia. Un escalofrío me recorrió la columna dorsal mientras mi doble alzaba la llave oxidada, acercándola al espejo, como dispuesto a empujarla hacia afuera. Su voz surgió entonces como un eco quebrado. «Yo saldré, y tú quedarás atrapado aquí». El pánico me envolvió. Comprendí que debía actuar antes de que la llave cruzara la frontera de cristal. Extendí la mano y arrebaté con un tirón el espejo de bolsillo que aún sostenía. Salté hacia adelante y lo estampé contra la superficie, rompiendo parte del marco. Un destello verdoso y un chorro de vapor salieron disparados, cegándome por un instante. Cuando pude ver de nuevo, la figura de mi reflejo estaba caída entre fragmentos de espejo, inerte. El pasaje se cerró de golpe, fundiéndose con la pared como si nunca hubiera existido. El único sonido era el latido acelerado de mi propia sangre. Bajé la guardia y me desplomé contra el suelo, el espejo de bolsillo hecho añicos a mi lado. Sentí un alivio inusitado, hasta que noté una corriente de aire frío detrás de mí. Al incorporarme, vi la puerta del corredor abriéndose lentamente. No había nadie al otro lado, solo un pasillo en tinieblas. Un golpe seco resonó dentro de la habitación que acababa de atravesar el espejo. Algo cayó contra el suelo y un crujido agudo me sobresaltó. Entonces escuché, a mis espaldas, un susurro tenue y burlón. «Gracias por traer la llave, pero el juego apenas empieza». Giré con el corazón en la garganta y alcé la linterna por instinto. La figura encapuchada estaba allí, muy cerca, con la llave oxidada colgando de sus dedos como una guadaña. Los espejos rotos del corredor absorbían la luz en lugar de reflejarla, y tras su capucha, nada se distinguía sino un pozo de sombras. Mi alma dio un vuelco al comprender que la cerradura ahora pertenecía a la casa, y que esa llave abriría el último umbral, la puerta que conduce a mi propia cordura. La llave giró en el aire y escuché el clic de un cerrojo que no existía. Deslicé la yema de mis dedos por el frío metal de la llave oxidada, sintiendo un hormigueo recorrer mi palma. El corredor se extendía ante mí como un túnel a lo desconocido, sus paredes vivas palpitando en cada reflejo extraviado, y la cerradura invisible aguardaba paciente. Inspiré con fuerza, reuniendo los fragmentos de mi cordura, y alzó la llave con mano firme, aunque mi interior temblaba como las copas de un árbol sacudido por la tormenta. Al girarla, escuché un crujido profundo. Fue como si 1000 engranajes oxidados despertaran de un letargo eterno. Un zumbido grave recorrió el pasillo, y de pronto una puerta emergió frente a mí, tallada en madera carcomida y cubierta de símbolos que chirriaban con la luz temblorosa de mi linterna. El pomo estaba frío como la tumba, y al tocarlo sentí un pulso que me atravesó el pecho. La cerradura era mi propia voluntad, y cada giro de la llave perforaba mis temores. La puerta cedió entre alaridos sordos. Un viento helado brotó del interior, llevándose mi aliento y erizando mis vellos. Di un paso atrás, pero supe que no había marcha atrás. Con el corazón latiendo en la garganta, empujé el batiente y entré. El espacio tras la puerta no parecía parte de la casa. Era un vestíbulo circular, cuyas paredes se curvaban y se inclinaban en un vaivén hipnótico, como si el mundo se hubiese plegado sobre sí mismo. En el centro del recinto, un pedestal de piedra sostendría cualquier objeto de valor, pero estaba vacío. La linterna resplandeció apenas sobre el suelo. Grabados que imitaban mis huellas se extendían alrededor,
marcando un ritual que no había comenzado aún. Me aproximé, pisando con cautela, y fue entonces cuando llamó mi atención un débil parpadeo. Levanté la vista y descubrí, suspendida en el aire, una gota de líquido oscuro que caía en cámara lenta, como un reloj macabro contando mi última oportunidad. El murmullo regresó, multiplicado. Un coro triste y burlón. Atrévete. Libera lo que guardas en tu interior. La gota impactó el suelo con un susurro de promesas rotas, y su reflejo me devolvió la imagen de mi rostro, deforme, rendido, fusionado con sombras. Una voz única, profunda y distante, me habló desde la negrura. Abre tu corazón, Carlos, solo así nos separaremos. Sentí la llave en mi mano como un ancla onerosa, y comprendí que no era un instrumento de cierre, sino de ruptura. Mis propios recuerdos acudieron a la mente, uno tras otro, como fotografías quemadas. Vi a mi madre sonriéndome de niño, el sabor dulce de la inocencia. Vi mi primer amor, la confianza quebrada. Vi cada vez que me di por vencido antes de tiempo. Y supe, con una certeza tan dolorosa como liberadora, que aquello a lo que el ente se aferraba no era mi carne ni mi casa, sino mis miedos, mis dudas y mis renuncias. Pisadas suaves resonaron tras de mí. Me giré y la figura encapuchada emergió de la penumbra, con la llave aún en su mano huesuda. Avanzó sin prisa, la capa rozando el suelo vivo, y se detuvo a unos pasos. Alzó el brazo y señaló el pedestal vacío. «Colócala allí», susurró, «y deja que el miedo se disuelva». Mi mente gritaba que huyera, pero mi espíritu se alzó, harto de la tiranía del horror. Con un temblor decisivo, deposité la llave en el centro del pedestal. Al hacerlo, las runas talladas comenzaron a brillar con un fuego interno, y un viento espeso llenó la sala, arrancando mi cabello y arrancando motas de polvo del aire. Una grieta tenue se abrió en la superficie del pedestal y la llave se hundió, girando sobre sí misma como un corazón que late al fin libre. Un rugido de liberación sacudió las paredes curvas, y la figura encapuchada se desvaneció en un suspiro de humo gris. El vestíbulo osciló y un haz de luz cegadora invadió el espacio. Al parpadear, descubrí que la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, una ventana alta dejaba ver la noche estrellada. La luna era blanca y fría, pero tranquila. Me acerqué y apoyé la mano en el marco. El helor desapareció, dejando un calor suave, como un latido olvidado. Respiré hondo y sentí los músculos relajarse por primera vez en días. Sin embargo, al mirar mis dedos, noté diminutas motas de óxido brillando en la palma, retazos de la llave, restos de una batalla que había librado en mi propia mente. Una voz tenue, residual, flotó en el aire. Tu puerta más poderosa es el miedo, pero hoy la cerraste tú. Una brisa acarició mi mejilla y la luna se nubló por un instante, como si sonriera desde las alturas. Di media vuelta y vi el pasillo de espejos rotos ahora inmóvil, con el reflejo de mi silueta al atravesarlo sin sombras danzantes, sin manos vivas. Caminé hacia la salida, bajando los escalones que ahora crujían con normalidad, más familiares que nunca. Al llegar al recibidor, temblé con una última revelación. La linterna estaba apoyada en la mesa, intacta, pero su carcasa llevaba ahora grabada una sola palabra luminosa: libertad. Salí a la calle bajo la fría bruma de la madrugada. La casa, a mis espaldas, se alzaba quieta, casi inerte, como esperando el siguiente amanecer. Mis piernas flaquearon y me apoyé en el coche, sintiendo el aire real golpear mi rostro. Miré el móvil, no había mensajes nuevos. Cerré los ojos con un suspiro de alivio. Al abrirlos, juré que nunca volvería a ignorar mi propia luz interior. Pero en el retrovisor, entre las sombras del jardín, distinguí un resplandor pálido, un fragmento de espejo que titilaba, reflejando una figura que no era la mía. Contuve el aliento. La luna, por un instante, se tornó oscura tras una nube pasajera. La casa no duerme, y yo tampoco.